Shalom y bendiciones, hermanos. Estamos agradecidos con Dios por una nueva oportunidad que tenemos el día de hoy de estar aquí con ustedes por este medio y poder compartirles el mensaje que tenemos preparado. Tenemos la serie sobre la vida después de la muerte. El día de hoy tenemos la lección número 24 bajo el título Cristo predica a los espíritus. Y vamos a estar estudiando dos pasajes del Nuevo Testamento. El primero, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, por favor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Y luego también, ese es uno de los pasajes, pero también tenemos, por otra parte, Mateo, capítulo 12, versículo 40, por favor. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Y hermanos, el día de hoy vamos a estar estudiando estos dos pasajes por el motivo de que muchos defensores de la doctrina del alma inmortal citan estos pasajes como evidencia a su favor o evidencia a la doctrina que ellos enseñan. Estos pasajes son interpretados de la siguiente manera. Se dice dentro del cristianismo tradicional, que enseña el alma inmortal, de que durante los 3 días que Cristo estuvo muerto y su cuerpo reposaba en la tumba, su alma descendió al infierno para predicar a las almas desobedientes. El problema con esta interpretación es que va en contra del el resto de las escrituras. Como hemos estudiado por varios meses, la postura bíblica sobre el estado de los muertos es que no tienen un alma inmortal ni están conscientes después de morir. Podemos respaldar esta postura con los siguientes pasajes bíblicos. Y vamos a dar un repaso a este tema que ya hemos profundizado, pero nomás para refrescar la mente, les voy a pedir que me acompañen a Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Nuevamente vamos a demostrar que los muertos no están conscientes y igual que los muertos no son almas inmortales. Quien no tenga me ayuda, por favor. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Amén. Entonces aquí demuestra que los únicos individuos, los únicos seres que tienen conocimiento son los que viven, los que están vivos. Pero dice, los muertos nada saben. Entonces, esta es una alusión a esta postura que la Biblia presenta de que los muertos no tienen conciencia, no tienen conocimiento. Vamos a otro pasaje ahí mismo, 5 versículos después, Eclesiastés 9:10, por favor. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así es, hermanos. Aquí menciona el Seol, que es una referencia a la tumba, al mundo de los muertos, y dice que prácticamente está dando la ilusión que todos vamos al Seol, y los que están en el Seol, dice aquí que no tienen ciencia ni sabiduría. ¿Por qué? Porque no están conscientes. Y de último, para
respaldar esta noción, vamos a Salmo 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día, perecen sus pensamientos. Amén. Entonces aquí dice el versículo que cuando sale el aliento, y el aliento aquí es el aliento de vida, o si sale del cuerpo, entonces dice vuelve a la tierra. ¿Qué es lo que vuelve a la tierra? Este cuerpo. Dice que en ese mismo día, o sea, cuando sale el aliento, en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Y por qué perecen? Porque ya no está consciente. Entonces, como los muertos no están conscientes, carecen de conocimiento, sabiduría, memorias, pensamientos y sentimientos. Los salmos confirman este estado de inconsciencia al afirmar que los muertos también no pueden alabar a Dios. Si no están conscientes, obviamente no pueden alabar. Esto lo vamos a ver en Salmos capítulo 6, versículo 5, por favor. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Así es. Aquí el salmista se está refiriendo, hablándole a Dios y dice, porque en la muerte, o más bien en el estado de la muerte, no hay memoria de ti. O sea que nadie cuando está muerto está consciente y nadie está pensando en Dios. Y el lugar donde están los muertos dice aquí que es en el Seol. Dice, ¿quién te alabará? Es una pregunta retórica que ya sabemos que si no hay memoria de Dios porque no hay conciencia en el Seol, en la muerte, obviamente también nadie va a poder alabar a Dios porque no están conscientes. Y nuevamente vamos ahí mismo en Salmos, capítulo 115, versículo 17. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Amén, hermana, gracias. Entonces podemos ver aquí nuevamente que el Salmo confirma que ninguno que está en el estado de muerto o en la muerte puede alabar a Yah. Para los que no saben, Yah es la forma abreviada de Jehová, el nombre de Dios. Y pues dice aquí que nadie de los, o sea, ningún muerto está alabando a Dios. ¿Por qué? Porque no están conscientes. Así que si bíblicamente ningún muerto está consciente, la idea de que el alma de Yeshua bajó al infierno a predicar a los espíritus desobedientes contradice claramente la Biblia y la teología. Cristo no pudo haber predicado estando muerto, ya que no estaba consciente para hacerlo. Por lo tanto, necesitamos reconsiderar la interpretación tradicional de Primera de Pedro capítulo 3, 18 al 20 y Mateo 12, 40. Porque recuerden, el conjunto de estos dos versículos se interpreta como que Cristo descendió a predicar a aquellos que desobedecieron en el tiempo de Noé. Así que el día de hoy, con ayuda de Dios, vamos a contextualizar ambos pasajes para encontrar el verdadero significado de ellos y ver que no enseñan lo que el cristianismo tradicional dice que enseñan, que hay otra interpretación que va de la mano con el resto de las escrituras. Así que primero vamos a comenzar con Mateo en contexto. Vamos a ir al pasaje de Mateo. Así que el primer punto es Mateo en contexto. Y les voy a pedir que regresemos a Mateo capítulo 12 y vamos a leer el pasaje en contexto. Así que vamos a comenzar desde el versículo 38 al 40, por favor. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres
Hasta ahí. Oh, Gracias. So, debido a la fama de los milagros y prodigios que Yeshua había realizado, los líderes religiosos le pidieron una señal. Sin embargo, él se negó a darles una señal, excepto la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el gran pez durante 3 días y 3 noches, Yeshua también estaría en el corazón de la tierra. Con estas palabras, Cristo indica que lo que sucedió con Jonás sería similar a lo que ocurriría con él. Por lo tanto, debemos entender las palabras de Cristo a la luz de lo que sucedió con Jonás. Así que vamos a ir al pasaje de Jonás y vamos a contextualizar todo esto para poderlo entender. Porque recuerden, así como ocurrió con Jonás, va a ocurrir con Cristo y es por eso que está utilizando este ejemplo, esta comparación. Vamos a Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. So, aquí miramos que a eso es lo que está haciendo referencia a Cristo, que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió con Jonás estando dentro del pez. Vamos a Jonás capítulo 2, versículo 6. descendía a las raíces de los montes. La tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Amén. So, aquí miramos que el lenguaje, particularmente la frase, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, sugiere que Jonás murió mientras estaba en el vientre del pez. ¿Verdad? Y es por eso que vemos aquí que dice, tú sacaste mi vida de la sepultura. La sepultura es una referencia a la muerte. Entonces, esto indica que estuvo muerto. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre muerto. Además, el texto menciona que estuvo ahí por este tiempo donde estaba en silencio. Obviamente vemos que por el contexto que acabamos de aplicar a través de los pasajes que ya leímos, donde dice que está en silencio, está sin conciencia, sin conocimiento, sin pensamientos, Jonás estaba en esta conciencia, en este estado sin conciencia durante los 3 días y 3 noches. Entonces recuerden que Cristo está haciendo una comparación. Él está diciendo, así como sucedió con Jonás, así va a suceder con el Hijo del Hombre. Si Jonás murió y estaba en silencio, estaba inconsciente, entonces también Cristo va a estar igual. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, miramos aquí que cuando dice el texto, tú sacaste mi vida de la sepultura, está indicando de que aunque murió Jonás, Dios lo resucitó. Y vemos que eso es lo que después relata el libro de Jonás, porque dice que la ballena lo vomitó, lo escupió, y luego va y predica a los de Nínive. Entonces miramos que este es lenguaje de muerte y resurrección. Y es por eso que Cristo lo está usando para comparar lo que va a suceder con él. Él le está diciendo a los fariseos, a los líderes religiosos, que así como sucedió con Jonás, así va a ocurrir con él, y esta va a ser la única señal que ellos van a recibir. ¿Ok? Entonces, ya que entendemos el por qué Yeshua utilizó la comparación del profeta Jonás, ahora quiero llevar su atención a la frase que utilizó Yeshua. Dice aquí el texto de Mateo, si recuerdan bien, dice que Yeshua va a estar, dice, porque estoy leyendo Mateo 12:40, que ya lo leímos, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
por 3 días y 3 noches. Entonces, de acuerdo al texto, entendemos que el lugar donde Yeshua iba a estar durante su muerte sería el corazón de la tierra. Ahora, claramente, esta es una expresión simbólica, ya que la tierra no tiene un corazón literal como nosotros. Este tipo de lenguaje se conoce como lenguaje antropomórfico, que atribuye características humanas a entidades no humanas. Una vez más, este se llama lenguaje antropomórfico, donde atribuye características humanas a entidades no humanas. El lenguaje antropomórfico es bastante común en las escrituras. Por ejemplo, te voy a pedir que me acompañen a Números capítulo 16, versículo 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Amén. So, miran aquí cómo dice el texto que la tierra abrió su boca. Ahora, obviamente la tierra no tiene boca, no es un humano, no es un ser viviente como tal. Entonces, cuando aquí el texto bíblico utiliza este tipo de lenguaje, sabemos que es lenguaje antropomórfico, que es un tipo de figura literaria para simplemente embellecer el texto. O sea, aquí el escritor de Números pudo haber dicho, y se abrió la tierra. Pero el escritor quiso embellecer el texto, hacerlo más interesante, y dice, abrió la tierra su boca y los tragó. So, miramos qué es esto. Esto es parte de las expresiones hebreas que encontramos en la Biblia. Les voy a pedir que vayamos a otro lugar para confirmar ese tipo de lenguaje. Éxodo capítulo 15, versículo 8, por favor. Con el soplo de de tus narices se amontonaron las aguas, paráronse las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio de la mar. Amén. Entonces miramos aquí en este pasaje, está aludiendo a lo que sucedió cuando se abrió el mar, ¿verdad? Que pues las aguas se, se cerraron y mataron a los enemigos de Israel. Pero aquí lo que quiero que vean, lo interesante es esta frase que aquí les estoy compartiendo. Dice aquí, los abismos se cuajaron en medio del mar. Ahora, aquí la traducción de la Reina Valera trata de suavizar el texto en la traducción y traduce aquí como en medio del mar. Pero si vamos al texto hebreo, es para la palabra que se traduce como medio, aquí está en hebreo, se dice lev, y lev es corazón. So, lo que el texto hebreo literalmente dice es que los abismos se cuajaron en el corazón del mar. Nuevamente, este es lenguaje antropomórfico porque el mar no tiene corazón, pero es una manera de cómo los hebreos expresan sus ideas. Obviamente entendemos que lo que significa es que estaban en el medio del mar, pero el texto hebreo utiliza la terminología corazón. Entonces, les estoy compartiendo esto porque esto es el contexto del lenguaje que está aplicando Cristo. Cuando Yeshua dice que el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, no está hablando de que él iba a ir a un infierno a predicar o estar con los desobedientes, con aquellos que pecaron. No, aunque así se quiere interpretar, simplemente les he demostrado que es una manera de cómo los hebreos se expresan. Entonces, mira, Cristo dice que él iba a estar en el corazón de la tierra, está hablando de estar en medio de la tierra, así como lo vemos en Éxodo. Y esto es una referencia al hecho que el cuerpo de él iba a estar puesto en una tumba.
Y vemos que es lo que registra en los evangelios, que estuvo en una tumba 3 días y 3 noches, pudiéramos decir en medio de la tierra, adentro de la tumba, y es una expresión simbólica. So, aquí no, sería incorrecto interpretarlo de otra manera, ya que con el contexto de la mente y la perspectiva hebrea y el lenguaje antropomórfico, miramos que no está aludiendo a algo más allá de lo natural, que es poner a un muerto en un sepulcro. Eso es lo que se hace y eso es lo que se está refiriendo con esta expresión. Amén. Quiero darles la oportunidad, si alguien tiene una pregunta, algún comentario sobre esto. El punto número 2, Pedro en contexto. Y vamos a estar leyendo nuevamente el pasaje con el que comenzamos, pero lo vamos a contextualizar y vamos a ver realmente qué es lo que está enseñando aquí Pedro. Y para esto les voy a pedir que volvamos al texto de Pedro que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, por favor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén, amén. Entonces, hermanos, para entender bien este pasaje, lo primero que tenemos que hacer es identificar a los espíritus encarcelados a los que Cristo les predicó después de haber sido vivificado por el Espíritu. La tradición cristiana dice que estos espíritus son los que desobedecieron y murieron en el tiempo de Noé, hablando o aludiendo al diluvio. Esta idea viene de creer que los espíritus o almas de los muertos están conscientes y atrapadas en una cárcel espiritual. Como ya hemos dicho varias veces, la idea de que los muertos están conscientes después de morir no es bíblica. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este pasaje sin contradecir la Biblia? Lo que tenemos que hacer es usar la Biblia para interpretar y definir quiénes son los espíritus y ver si se refiere a seres humanos. Porque como les repito, cuando un ser humano muere, está inconsciente. Entonces, si estos espíritus son seres humanos y están inconscientes, no tiene sentido que Cristo vaya y les predique si ellos no van a oír. Están muertos. No tiene lógica. Entonces, vamos a definir a los espíritus usando la Biblia. Y vamos a ver si son humanos o si son otra cosa. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Amén. Entonces el contexto de este versículo revela que después de su resurrección, Cristo se apareció a sus discípulos. Al verlo, los discípulos inicialmente lo confundieron con un fantasma. Para tranquilizarlos, Yeshua enfatizó que no era un fantasma ni un espíritu. Cabe destacar que este encuentro ocurrió después de que Cristo hubiera recibido su cuerpo glorificado. En otras palabras, Cristo ya había resucitado y se les apareció. Por lo tanto, Cristo estableció una clara distinción entre un ser humano como Él y un ente espiritual. Él está diciendo, un espíritu no es como yo. ¿Y qué era Cristo? Pues era un ser humano que ya había resucitado
pero igual no dejaba de ser un ser humano. Entonces, aquí Cristo está diciendo, un espíritu no es como un ser humano. Hay una distinción. Un espíritu es una cosa y un ser humano es otra cosa. Entonces, si un espíritu, usando la terminología bíblica, si un espíritu no es un ser humano, entonces, ¿qué son los espíritus? Desde la perspectiva bíblica. Bueno, y vamos a utilizar aquí uno de los principios de la hermenéutica que dice que debemos dejar que la misma Biblia se interprete ella misma. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Amén. Entonces, claramente, hermanos, en este pasaje dice que los ángeles son espíritus, es la misma palabra. Los ángeles son espíritus. Vamos a otro testigo ahí mismo, en el libro de Hebreos. Más adelante, Hebreos capítulo 1, versículos 13 al 14, por favor. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo No, no es ahí, hermana, es Hebreos Ay, 1, perdón, sí. Hebreos 1, versículos 13 al 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredero de la salvación? Amén. Entonces ahora aquí encontramos que a estos ángeles se les describe como espíritus ministradores. Entonces acabamos de ver, hermanos, que según lo que dice las escrituras del Nuevo Testamento, los ángeles son espíritus. Por lo tanto, cuando Pedro menciona que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, no se refiere a humanos, sino que según la evidencia, estos espíritus tienen que ser los ángeles, que Cristo fue y predicó a los ángeles que desobedecieron durante el tiempo de Noé. Ahora, para confirmar esta interpretación, vamos a ir a otro pasaje de Pedro, donde él mismo va a conectar los puntos y van a ver que así es. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Porque si Dios nos perdonó, no, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Y como pudieron observar, hermanos, este pasaje confirma y describe el hecho de que hubo ángeles en la época de Noé que pecaron o desobedecieron y como consecuencia fueron encarcelados en prisiones oscuras. Cabe destacar que según la traducción de la Reina Valera 60, la ubicación de estas prisiones oscuras es el infierno, es lo que dice la traducción, el infierno. Pero, la, disculpen, la traducción de la Reina Valera traduce aquí el texto griego como el infierno, el lugar de las prisiones oscuras. Y para aquellos que vienen con una mentalidad, un trasfondo cristiano tradicional, pinta en nuestras mentes la imagen de que estos ángeles están en un lugar abajo de la tierra, en el infierno, y que hay un lugar ahí reservado como prisiones oscuras y donde está ahí el diablo quizás con ellos ahí atormentándolos o qué sé yo.
Eso es lo que puede uno imaginarse cuando lee este texto, así como está, dice, al infierno los entregó en prisiones oscuras. Sin embargo, hermanos, esto no es correcto, ya que la traducción de la Reina Valera comete un error de traducción. El texto ahí no dice infierno. En estudios anteriores hemos hablado de que en la Biblia, desde la perspectiva hebrea, eh, el concepto de un lugar de tormento donde van las personas a ser castigadas por sus pecados es la palabra griega Gehenna. Y también hemos mirado otro término griego como el Hades, que es el equivalente de Sheol en el griego y el hebreo. Y el Hades y el Sheol vienen siendo el lugar de los muertos, la sepultura. Y lamentablemente, estas dos palabras a veces se traducen como infierno, lo cual ya hemos mirado que eso es incorrecto. Y aquí comete otro error similar, porque aquí ahora existe otra palabra. Aquí no está Hades, aquí no está Gehenna. La palabra griega detrás de la traducción es tártaro. Se los voy a poner aquí en el chat para que ustedes lo puedan ver. Cuando dice aquí que los arrojó al infierno, el texto griego dice que los arrojó en el tártaro. Así dice. No dice Hades, no dice Gehenna. Así que no está hablando ni de la tumba ni el lugar de tormento. Pedro está utilizando otro término porque es otro concepto que él quiere introducir. Esta palabra tártaro proviene de la mitología griega y se refiere a la cárcel de los cosmos. Según la mitología, los titanes, que vienen siendo los dioses de la mitología griega, se rebelaron contra el dios supremo llamado Zeus. Y a causa de esta rebelión, dice la mitología que los titanes fueron arrojados en una cárcel llamada Tártaro. Y describe esta cárcel como una cárcel oscura. Entonces, hermanos, aquí Pedro utilizó Tártaro. Les repito, no usó el término Hades, ni tampoco usó el término Gehenna. Utilizó el término Tártaro, que tiene esta connotación de una cárcel de oscuridad para seres que se rebelaron. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pedro utilizó esta palabra? Y todo eso tiene que ver por la audiencia. Pedro estaba escribiendo una carta general a la iglesia y varios de estos, de estos miembros de la iglesia en ese entonces ya venían del mundo gentil, venían de este trasfondo griego con esta mitología griega. Y lo que hizo Pedro es utilizó una palabra que la audiencia ya estaban relacionados, conocían el significado y utilizó esta palabra, la prestó, pudiéramos decir, de ese mundo griego filosófico, mitológico, y lo adoptó a su enseñanza porque es algo similar. Lo que está haciendo aquí Pedro es explicando que similarmente de cómo la mitología tiene un lugar, una cárcel oscura para aquellos que se rebelaron, similarmente Dios tiene un lugar, una cárcel, una prisión oscura para aquellos ángeles que desobedecieron. Ahora, esto no quiere decir que Pedro estaba afirmando o creyendo en la mitología griega. Simplemente está utilizando un término que la audiencia se iba a poder relacionar y iba a poder entender mejor lo que quiere enseñar. Y esto no es algo extraño en las escrituras porque incluso tenemos al apóstol Pablo, donde él en una de sus enseñanzas utilizó literatura de poetas paganos en este discurso
para ayudar a la audiencia a entender el mensaje. Entonces, lo que nos demuestra todo esto es de que hay un lugar que Dios creó, una prisión oscura, donde Dios mandó a estos ángeles o a estos espíritus que desobedecieron, que es muy similar al concepto de la mitología griega llamado Tártaro. Y por eso es de que lo miramos en este caso. Y con esto en mente, entendiendo ya todo esto en contexto, la pregunta para nosotros sería, ¿por qué fue que Cristo, después de haber resucitado, fue y predicó a estos ángeles que se rebelaron, que desobedecieron? ¿Por qué? Y es una pregunta que muchos que han llegado a esta conclusión especulan. No sé si ustedes quisieran opinar, quisieran tratar de responder. Porque me imagino que ha de haber cumplido su tiempo de castigo, me imagino, su tiempo de castigo y venía a hacer, no sé, enseñarles sobre una segunda oportunidad. Pues miren, si nos apegamos a lo que dice el texto, acabamos de leer Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 5, dice aquí, Iban a dice, ser porque si juzgados. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, o más bien al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Por eso, hasta el fin. Entonces, ellos están ahí esperando hasta que ocurra el juicio final. Ujú, Entonces, si Cristo fue y les predicó, pues no sería para ofrecerles una segunda oportunidad, porque no tienen una segunda oportunidad. Ellos están esperando ser juzgados. Entonces, esta es una pregunta que, como les digo, por miles de años dentro del cristianismo, pues se ha hecho. ¿Por qué? Y lo que ocurre, hermanos, es de que desafortunadamente el contexto no nos responde. O sea, Pedro lanza el mensaje y parece ser que la audiencia ya tenía conocimiento de esta idea y es por eso que no se tomó el tiempo para dar más lujo de detalle, pero nosotros pues no tenemos el lujo de tener ese contexto, de ese conocimiento que ellos tenían. Entonces, lo único que nos queda a nosotros, personas que estamos viviendo 2000 años después de que se escribió esto, es especular. Ya que el texto no indica, lo único que podemos hacer es especular sobre el por qué. Pero hay una manera responsable y una manera irresponsable de especular. Uno puede especular y comenzar a creer muchas cosas, dejándose guiar por cualquier razonamiento o cualquier pensamiento. Para mí sería irresponsable hacer eso. Pero hay otra manera de especular siendo responsables, y esto es usar el contexto de las escrituras. Ver si en otras partes de la Biblia nos puede dar luz de una posible razón del por qué Cristo fue y predicó a estos ángeles que desobedecieron en el tiempo de Noé. Y les voy a presentar a ustedes una postura que personalmente creo que es la más posible y la más coherente con lo que dice la Biblia. Y para esto voy a hacer referencia a Génesis, el primer libro de la Biblia, donde dentro de la cronología de Noé se encuentra un relato donde describe el texto hebreo que los hijos de Dios tomaron las hijas de los hombres como esposas y que de esta unión surgieron gigantes. No vamos a leer el texto porque pues es extenso, pero para los que quisieran leerlo después, estoy hablando de Génesis capítulo 6 y ahí van a encontrar esta historia, donde los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres y nacieron gigantes. Ahora, el término hebreo para los hijos de Dios que se encuentra en este pasaje de Génesis 6
es Benei Ha Elohim. Y se los voy a poner aquí en el chat para que ustedes lo vean, porque este término es bien importante porque es muy específico. Este término Benei Ha Elohim se usa exclusivamente en el Antiguo Testamento hebreo para hacer referencia a los ángeles de Dios. Una vez más, el término hebreo del Antiguo Testamento, Benei Ha Elohim, se usa exclusivamente para los ángeles de Dios. Por lo tanto, cuando el texto de Génesis menciona que los hijos de Dios o los Benei Ha Elohim tomaron a las hijas de los hombres como esposas, esta unión antinatural resultó en la creación de seres gigantes. Esta idea se ve reforzada por la tradición judía, particularmente el libro de Enoc. Y voy aquí a citarles el libro de Enoc, no porque creamos que sea palabra de Dios, sino porque presenta la tradición y la interpretación judía de estos textos. Entonces, lo que yo siempre les he enseñado a ustedes es de que tenemos que tener cuidado cuando estamos consultando fuentes que no son de la Biblia, porque son creación de inspiración humana. Y así como el ser humano puede estar correcto en unas áreas, en otras puede estar equivocado. Pero en este caso, cuando miramos que la tradición humana va de acuerdo con lo que dice la Biblia, pues podemos consultarlo. Y aquí les voy a consultar el texto de Enoch. Se lo estoy poniendo aquí en el chat por si lo quieren leer conmigo. Y aquí tenemos Primera de Enoch, capítulo 6, versículos 1 al 6, donde dice lo siguiente. Y llegó que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días nacieron para ellos hijas hermosas y bonitas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y anhelaron, y se dijeron uno a otros, vengan, elijamos a las esposas de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Y Samhaz, que era su líder, les dijo, me temo que ustedes no aceptarán hacer este acto y solo yo tendré que pagar el castigo de este gran pecado. Y todos les respondieron a él diciendo, juremos todos. Y todos nos comprometemos con maldiciones mutuas para no abandonar este plan, sino para hacer esto. Luego, todos juraron juntos y se ataron con maldiciones mutuas sobre esto. Y ellos eran los 200 que descendieron en los días de Jared en la cima del monte Hermón. Y lo llamaron monte Hermón porque habían jurado y habían obligado por maldiciones mutuas. Aquí miramos, hermanos, según esta tradición de Enoch, que efectivamente eran los ángeles que decidieron tomar a las hijas de los hombres como esposas y engendrar hijos. Ahora, otra fuente del mismo libro de Enoch, capítulo 10, versículos 11 al 12, dice, y el Señor le dijo a Miguel, ve y ataca a Samhaz y sus asociados, que se han unido con mujeres para haberse profanado con ellas en toda su inmundicia. Y cuando sus hijos se hayan matado unos a otros y hayan visto la destrucción de sus seres queridos, átalos rápidamente durante 70 generaciones en los valles de la tierra, hasta el día de su juicio y su consumación, hasta que se consuma el juicio que es para siempre. Entonces, hermanos, miramos aquí que según la interpretación de los judíos, o sea, la tradición judía, miramos que efectivamente se entiende por el texto hebreo que eran ángeles que desobedecieron el mandato de Dios y fueron tras las hijas de los hombres, y de esto pues
se hizo la unión antinatural y se crearon los gigantes que habla la Biblia. En otras partes los llama como hijos de Anak, que incluso Goliat, según lo que dice el registro de la Biblia, era parte de estos gigantes, por eso era tan alto. Y dice aquí, según la tradición, que estos ángeles fueron encarcelados hasta el día del juicio. Entonces, creo que esto es el contexto de lo que está hablando Pedro. Pero no solamente Pedro es que hace alusión a esta idea, sino también Judas. Les voy a pedir que me acompañen a Judas, nomás tiene un capítulo, eso es el capítulo 1, versículo 6, para que vean cómo Judas va a hablar de estos ángeles que desobedecieron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Amén. Podemos ver aquí, hermanos, que se está repitiendo esta misma idea. Tanto Judas como Pedro y luego el libro de Enoc coinciden en esta idea de que estos ángeles caídos que desobedecieron y cometieron este pecado sexual son aquellos que están en prisiones oscuras. Y según lo que dice Pedro, son a los que Cristo fue y les predicó. Así que no son personas, no son las almas de estos difuntos que desobedecieron, no. Porque una vez más les repito, los seres humanos cuando mueren no están conscientes. Y bíblicamente los espíritus son ángeles. Entonces, ya que hemos confirmado quiénes son estos espíritus y por qué están ahí encarcelados, vuelvo a darles la pregunta o hacerles la pregunta, ¿por qué Cristo fue y les predicó? ¿Por qué? Al considerar el texto, o más bien el contexto completo que acabamos de descubrir, una teoría sugiere que los ángeles cometieron el pecado sexual para contaminar la genética humana y evitar la venida del Mesías. Esta postura se basa en la primera profecía mesiánica que encontramos en la Biblia. Y para esto les voy a pedir que me acompañen a Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, hasta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Y hermanos, tanto intérpretes judíos como cristianos coinciden en que este pasaje se refiere al Mesías venidero. El texto predice una enemistad entre la mujer y la serpiente y por ende entre sus respectivas descendencias. Esta enemistad culminaría con la destrucción de la serpiente por parte del Mesías. Para evitar que esta profecía se cumpliera, el diablo intentó mezclar la genética humana con la angelical, profanando así la genética humana y previniendo la venida del Mesías, la simiente de la mujer. Aunque lograron mezclar la genética, el diluvio universal acabó con esa raza de híbridos humanos, permitiendo que la genética humana original prevaleciera a través de la familia de Noé. Entonces, esta es una teoría, una especulación del por qué, de que Satanás quiso mezclar, meter su cola, como dicen ahí, pero por eso Dios mandó el diluvio y lo hizo para acabar con toda esta raza de humanos que estaban ya con la genética mezclada. Y un punto interesante que se encuentra en el mismo capítulo 6 de Génesis es cómo Dios describe a Noé. Dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Cuando vamos a la Septuaginta, si no me equivoco, creo que ahí habla de genes, la genética.
dando a entender o una interpretación es que Noé era perfecto en su genética. Y de ahí pues todo esto se abraza con el concepto que les estoy explicando, de que el enemigo, el diablo, quería contaminar la genética humana, pero que Noé era uno de los pocos, diría yo, quizás el único, que aún tenía su sangre, su genética pura. Entonces, ya que tenemos toda esta información como contexto, la pregunta es cómo enlazamos todo esto con el comentario de Pedro sobre la predicación de Cristo a los ángeles desobedientes. De acuerdo a la teoría que les acabo de presentar, creemos que después de morir y resucitar el tercer día de entre los muertos, Cristo pudo haber visitado el Tártaro o las prisiones oscuras. El propósito de esta visitación fue proclamar a los ángeles pecadores que, a pesar de sus intentos de alterar la genética humana para prevenir su venida, la voluntad de Dios aseguró que Cristo, la simiente de la mujer, pudiera venir y aplastar la cabeza del diablo. Así, con su visita al Tártaro, Cristo demostró su victoria sobre las fuerzas del mal. No era una predicación como para salvarlos, porque miramos que ellos no tienen esa oportunidad, sino que están reservados para ser condenados, sino más bien era una predicación o una declaración de triunfo, de demostrarles, miren, aquí estoy. Ustedes quisieron evitar que viniera, pero obviamente Dios siempre va a ganar. Entonces era más bien como una declaración de triunfo. Y así es como entendemos el texto después de contextualizarlo todo, tanto con las escrituras y con la tradición judía. Entonces, hermanos, miramos que aunque el cristianismo tradicional quiere usar estos pasajes para postular, para dar evidencia de sus creencias, del alma inmortal y todo este asunto, que pues miramos que eso no viene de la Biblia, sino de las doctrinas filosóficas del mundo griego. Miramos que cuando entendemos, interpretamos bien estos pasajes, hay otra interpretación, hay otro entendimiento que es más congruente y que va más apegado con las escrituras. La Biblia no se contradice. Si por un lado dice Dios que los muertos no están conscientes, ¿cómo puede ir Cristo y predicarles? No tiene sentido, no tiene lógica. Pero cuando miramos que los espíritus encarcelados son los ángeles que desobedecieron y que luego Cristo al resucitar el tercer día va y les demuestra su triunfo, entonces todo queda en armonía. No hay contradicción, sino un mismo tema, una misma enseñanza que demuestra que vamos por el rumbo correcto. Así que hermanos, con esto concluyo el tema de hoy. Quisiera escuchar sus preguntas o comentarios sobre el tema. Adelante. Sí, yo tengo una duda, hermano. Cuando usted dice de los espíritus, ¿verdad? Ah, que los espíritus, o sea, son como que los ángeles, creo que también dice que son espíritus, ¿verdad? Sí, Y mi pregunta es que en Génesis está cuando fueron los tres ángeles con Abraham. sí, Ah, perdón. Sí, ajá, sí, ¿verdad? Y que, no, perdón, sí fue Abraham, sí, sí, fue con Abraham. ok, que llegó y que pues Abraham les hizo de comer. Ok, Ujú. cuando dice que Dios estaba ahí, ¿verdad? Ese es uno de los versículos que usan como para decir que Dios es el que estaba ahí. Pero con lo poquito que he estado aquí, pues entendiendo con el estudio, es que los ángeles se pueden convertir también en personas, transformar en personas. ¿O estoy mal? Claro, tiene la habilidad de, no sé si transformar sería la palabra adecuada, pero es evidente que asimilan ser humanos. ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando los ven, los miran como hombres, tienen la habilidad de comer. Dice Abraham que les hizo una comida y comieron juntos. Después dos de estos
hombres o ángeles fueron a Sodoma y se hospedaron con Lot y también tuvieron ahí comida y estuvieron con ellos. Y ahí es donde el relato de Génesis dice que los hombres de Sodoma quisieron tomar a estos ángeles para tener relaciones con ellos. Entonces, según lo que enseña la Biblia, sí, estos seres angelicales, estos espíritus, tienen la habilidad de aparentar y actuar como seres humanos, y incluso muchas de las veces ni darnos cuenta. Y es por eso que no sé si fue Pablo o Pedro donde dice que algunos de nosotros hemos hospedado ángeles sin tener conocimiento de eso. O sea que hay veces que ni nos damos cuenta porque hablan, actúan, comen como hombres. Entonces, si tienen la habilidad de comer, ¿qué otras habilidades pueden tener que sean como hombres? Y pues una de ellas es esta postura de que en Génesis 6 dice que tomaron a las mujeres y de ahí nacieron gigantes. Tiene lógica porque si los hijos de hombres fueran hombres, seres humanos naturales, y toman a otras mujeres que sean igual seres humanos, la unión de seres humanos con seres humanos son seres humanos. O sea, resulta en seres humanos, no resulta en otro tipo de ser. Entonces, si fueron hombres humanos con mujeres humanas y de ahí salieron gigantes, la pregunta es ¿por qué? No tiene lógica esa postura. Pero si entendemos que eran ángeles que se juntaron con las mujeres, pues esta genética produjo algo que no era ser humano. Y estos son los gigantes, los nefilim en hebreo. Sí, ok, sí, la última para ahí, para darle chance a alguien más. Se trata de un versículo también de cuando Jesús andaba, creo que es en Mateo, cuando Jesús andaba predicando, pero luego Jesús llegó a una aldea, no recuerdo cómo se llama, pero pues ahí estaba, menciona un personaje que lo había, bueno, lo que yo puedo entender del texto es que como que lo había poseído, lo habían poseído legiones de espíritu, pero luego Yeshua los reprendió y los puso en un hato de cerdos. Mi pregunta es porque ellos no querían ir tenían miedo, pero miedo era porque podían ir al Tártaros. ¿A Sí, qué hermana, refería está eso? hablando de, si no recuerdo mal, es donde Cristo va ante el endemoniado de Gadara, creo que se llama la región, Gadara. Ah, y era una legión y dice que se había venido como para destruirlos antes de tiempo, algo así. Ahora, ahí no menciona que eran, sí menciona que eran espíritus, pero creo que los llama espíritus inmundos. Y pues hay una especulación, igual no sabemos porque igual la Biblia no dice, que si hay una diferencia entre los ángeles caídos y los demonios, que si son los mismos o son diferentes. La Biblia pues no nos da detalles sobre si son los mismos o si son diferentes. Lo único que dice es que son espíritus inmundos. Puede ser que sean ángeles, puede ser que sean demonios, no sé. La cuestión es de que pues sí, hacen esa referencia de que se ha venido antes de tiempo para destruirlos, dando alusión de que ellos saben que tienen un tiempo, que hay un juicio que vendrá en el futuro, que será ejecutado por el Mesías, y que pues resultará en destrucción. Pero pues hermana, no sabemos si, por el texto en sí, no sabemos si son los ángeles o son otros entes. Pues tampoco no tenemos referencia de qué pasó con los hijos de los ángeles, ¿verdad? Los gigantes, o sea, esa fusión que hubo, ¿no? Del ser humano con otro ser, ¿qué ha de ser de ese ser cuando dejó de existir? ¿Verdad? No hay referencia sobre eso. Y el otro comentario que tenía sobre la primera de Pedro 3:18-19, ¿no? Que algunos lo interpretan así cuando leen, dicen, porque dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿verdad? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. O sea, aquí lo toman ellos que en el momento
que él fue a predicar es cuando él había muerto. Que Ujú. dicen, siendo la verdad muerto en la carne, y luego dicen, pero ¿cómo fue? Porque escuché a uno que le estaba preguntando en un debate el otro día, entonces, ¿cómo fue? Le dice, sigue leyendo ahí donde dice vivificado en espíritu. Dice, entonces él fue en espíritu a predicar cuando él había muerto. Así lo interpretan pues de esa forma, de que murió la carne y luego fue vivificado en espíritu y en espíritu fue a predicar a estos ángeles, ¿verdad? A estos Sí, espíritus. sí, sí. Así es la interpretación que se le da. El problema con esa interpretación es de que si utilizamos el contexto de las escrituras, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo está hablando de la resurrección, él utiliza ese el mismo lenguaje de edificado en el espíritu en referencia a la resurrección. No lo usa en referencia como que es un espíritu ahí volando fuera del Esa cuerpo. era la pregunta que yo tenía, lo que está diciendo el hermano, de cómo fue, si entonces si estaba muerto, ¿cómo fue? Fue con su Sí. cuerpo, fue con su cuerpo transfigurado ya, su cuerpo nuevo, ¿no? Me imagino. Exactamente, y eso ocurrió después de 3 días y 3 noches al ser resucitado. Por eso dice vivificado en el espíritu. Vivificado significa que estaba muerto, pero regresó a la vida. Por eso dice vivificado. Ok, entonces quiere decir que los 3 días sí estuvo muerto, como Ujú. Jonás en el pez. Exactamente. Estuvo muerto, no tenía conciencia ni nada. A los Ujú. 3 días resucitó con su cuerpo glorificado y lo primero que hizo, pues imagino, fue para allá. Bueno, no sé si es lo primero, porque sí también por el Evangelio de Juan dice que Cristo ascendió al Padre a presentarse, pues, presentar su sangre simbólicamente de lo que había realizado, o sea, el sacrificio de Ujú. redención. Dice que ascendió al Padre. Ah, Oh, Creo que eso fue lo primero y es posible que después de eso fue al Tártaro, a la cárcel de oscuridad. ujú, Pero lo importante es entender, por eso es importante el contexto, de entender cómo las palabras y las frases se utilizan en la Biblia. De que ese lenguaje de vivificado en el espíritu significa estar vivo de nuevo y es una referencia a la resurrección. Entonces, cuando Cristo fue a predicarles, cuando murió y luego fue vivificado, o sea, recibió la vida de nuevo en la resurrección y ya, pues en la resurrección está consciente otra vez y puede ir a predicar a estos ángeles. Pero antes de la resurrección, pues no pudieron, porque la Biblia claramente dice que están inconscientes. Amén. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Era esa que dijo el hermano, esa era la que acaba de decir el hermano, es lo que yo iba a preguntar. O sea, que cómo si estaba muerto, cómo fue a predicar. O sea, Ujú. entonces no estuvo muerto los 3 días, entonces, ¿qué? Entonces no, fue después. Sí, Lo único es de que ya con su cuerpo glorificado, pues se presentó. así es. Ujú. A mí me quedó claro, no sé si el hermano lo entendió. Sí, lo que pasa es de que pues como no hay nada que nos dé directamente, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? O sea, no nos da la cronología, por eso es que es confuso, porque si no nos da la cronología, no sabemos en qué tiempo fue, ¿verdad? Si nos dijera, am, después que ascendió el Padre, o sea, si hubiera algún texto que nos diga, después de que ascendió el Padre, él fue y fue en espíritu, o sea, ya vivificado en espíritu, fue y predicó, pero pues no nos da directamente un texto que nos confirme, pues, pero nosotros lo podemos identificar teniendo en cuenta lo que hemos estudiado, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que los muertos nada saben. Entonces, si es así, pues no tendría sentido, ¿verdad? Que él vaya de alguna forma, como forma de fantasma, a predicarles, ¿no? Ujú. Entonces, por esa razón es bien interesante, porque pues la Biblia no nos deja especulando, pues, y la persona que lo interpreta de esa forma, tampoco tenemos, o sea, otra referencia, ¿verdad? Que digamos, solamente la referencia de vivificado en espíritu, que sí se puede usar, ¿verdad? Porque sí tiene mucho sentido. Entonces, pero para alguien que lo lee y lo interpreta de esa forma, es bien difícil decirle, no, pero mira, eso fue después. Porque aquí dice, o sea, no podemos nosotros buscar el verso, pues, que nos diga, o el versículo que nos Sí, diga directamente, para poderlo
demostrar, pues, eso es lo que yo quiero decir. Así es, y el texto ahorita lo estaba buscando al que me refería yo, se encuentra en 1 Corintios 15:45. Y les repito que el contexto de todo el capítulo 15 es la resurrección. Y aquí dice, 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, haciendo referencia a Cristo, espíritu vivificante. Entonces está diciendo que Cristo, después de la resurrección, la naturaleza, el tipo de cuerpo que tiene es un cuerpo espiritual. Incluso el versículo anterior, el 44, dice, se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, claramente Pablo está hablando de que cuando el cuerpo animal, que es el actual, se siembra, muere, dice que después en la resurrección, después de la resurrección, tendremos un cuerpo espiritual. Y es por eso que dice vivificado en espíritu. Está haciendo referencia a este cuerpo de naturaleza espiritual que Cristo recibió y que es la promesa también para nosotros. Nosotros también vamos a recibir el cuerpo como el de Cristo, espiritual. Entonces, esa terminología, ese tipo de lenguaje que utiliza Pedro cuando dice vivificado en espíritu, está hablando de la resurrección. Por eso dice vivificado. Ahí lo dice todo. Vivificado significa regresar a la vida. ¿Y qué es regresar a la vida? La resurrección, como lo menciona aquí Pablo en 1 Corintios 15. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Una pregunta rápida, ¿no? Entonces los ángeles que están encarcelados y están esperando el día del juicio, ellos no están, pues, digamos, dormidos como los humanos que han muerto. Ellos están sufriendo, están conscientes, no, encadenados. Sí, pues primero que todo, los ángeles no son seres humanos, así que no podemos tratar de interpretar lo que sucede con los ángeles a través de lo que sucede con los seres humanos. O sea, entidades totalmente distintos. Así que el hecho de que nosotros muramos no indica que los ángeles también puedan morir, así como morimos nosotros, pues, de la misma manera. Lo segundo es de que si están en una prisión y están esperando el día del juicio para ser juzgados, lógicamente indica de que ellos están vivos y están esperando el juicio. Y segundo o tercero, si Cristo fue a predicarles, es porque están conscientes, están esperando. Entonces, claramente miramos que pues los ángeles que desobedecieron están conscientes, están vivos, pero están encarcelados en prisiones oscuras esperando el día del juicio para ser juzgados. Y al final de todo, pues serán destruidos. O sea, sí van a morir ya definitivamente y pues ahí va a acabar todo. Amén. Muchas gracias. Amén. ¿Alguien más? Bueno, pues parece que no, hermanos. Nuevamente les agradezco el tiempo que han compartido conmigo, los que estuvieron aquí presentes, los que están mirando la grabación en YouTube. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan edificado. Les pido que dejen ahí, si les gustó la enseñanza, que me pongan ahí una manita para arriba. Si Dios les pone en el corazón en compartir la enseñanza con alguien, háganlo. Y pues sobre todo, aquí los esperamos para la próxima. Mi deseo es que Dios los bendiga y tengan una semana próspera. Shalom.